Delia, gracias, Emanuel. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Me dicen que sí ven todos la presentación del día de hoy. Entonces, para los que van llegando, la indicación fue la siguiente. Les envié en el primer módulo unos tutoriales del método gráfico que vamos a trabajar en esta semana y les pedí que por favor los revisen. Creo que Isabela no se ha comunicado y no les avisó. Entonces revísenlos con calma. Si tienen alguna duda, pónganme ahí en esa plataforma, en ese material, en ese recurso, cuál es su duda para que yo se las resuelva por medio de su jefe de grupo o ahí mismo en Classroom. Y si no, pues ya les dejaría 2 ejercicios del método gráfico para el próximo martes. Y el día de hoy vamos a explicar el método matemático con el cual van a hacer también una tarea para el próximo martes. Ok, entonces estamos ya grabando y el método, como dice aquí, es el método matemático o también conocido como método analítico. El método analítico matemático para sumar vectores se basa básicamente en 2 cosas, en las razones trigonométricas básicas que son seno, coseno y tangente, y en el teorema de Pitágoras, que ustedes lo aprendieron en Mate 2, ¿sí? Entonces, hay que reforzar esos temas si no los tienen bien claros, el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, porque son las que vamos a utilizar aquí. Bueno, y el ejercicio es el siguiente, miren, dice hallar el vector resultante y su ángulo del siguiente sistema de vectores. Y tenemos aquí 3 vectores, en este caso estoy usando fuerzas, porque recuerden que los vectores me sirven para representar gráficamente cualquier magnitud vectorial y una fuerza es un vector. Entonces dice fuerza 1, 300 newtons a 0 grados. Fuerza 2, 500 newtons a 45 grados. Y fuerza 3, 800 newtons a 90 grados. Entonces tengo aquí 3 fuerzas. Y este método consiste en 4 pasos. Paso número 1, la suma de vectores en el eje X. Esta letrita griega es la letra sigma que representa suma. Y esta es la formulita para calcular las componentes en el eje X de los vectores. Suma de fuerzas en X es igual a multiplicar cada fuerza por el coseno de su ángulo. Aquí no pude insertar el símbolo de angulito, pero ya saben que se representa con la letra griega teta, ¿sí? Porque sí, quedaba muy feo, muy grandote. ¿Sale? Entonces, esa es la fórmula para los componentes del ángulo. Ok, entonces empiezo con los componentes en el eje X. Suma de fuerzas en X es igual. Cada vector lo voy a multiplicar por el coseno de su ángulo. Entonces, el primero dice 300 newtons por el coseno de 0. Luego escribo el siguiente, 500 newtons por el coseno de 45. Y por último, 800 newtons por el coseno de 90. Aquí, para que les dé los resultados correctos de estas razones trigonométricas, recuerden que en su calculadora, en la pantalla debe aparecer la letra de eje que está configurada en grados, solamente que está escrito en inglés, ¿sí? Estas son las opciones correctas, la letra D mayúscula o la palabra D. Si dice rad, hay que cambiarle la configuración en la tecla de mode o de modo, y si dice grad también, son otras unidades que no nos sirven a nosotros para este tema, ¿sí? Los radianes y los gradientes, que son estos, esos son incorrectos, ¿sí? Esos no deben de estar en la pantalla de su calculadora. Entonces les sugiero que la tengan a la mano para que vayan siguiendo mis operaciones, por favor. Muy bien, entonces coloco coseno de 0 en la calculadora, me da 1, sí, aquí está. Por 300, pues 300, aquí está. Luego el siguiente, coseno de 45 me da 0.7071. Aquí puse, en lugar de paréntesis, se puso el 9. ¿Ok? Entonces, cuando utilicen senos y cosenos, vamos a utilizar por lo menos 4 cifras
después del punto para que les dé a todos un resultado más o menos igual. ¿Sale? Entonces, repito, coseno de 45, 0.7071 por 500 me da 353.55 newtons, también son ahí. Y por último, coseno de 90, en su calculadora les da 0, y pues por 800 me da 0 newtons. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues la suma, ¿sí?, de todos estos valores. Si les hubiera dado negativo, pues lo pongo negativo. Si les hubiera dado positivos, pues los pongo positivos. Si les da 0, los pongo 0. Y con esos signos lo vamos a sumar. Si aquí me dio todos positivos y el 0, ¿no? Entonces, si sumo, por ejemplo, 300 más 353.55, ¿cuánto les da? ¿653.5? Muy bien, 653.55. Y son también newtons. Entonces vamos a utilizar siempre dos dígitos, dos decimales después del punto para que todos más o menos les dé la misma cantidad, redondeado, para cuando copian en el examen pues sepan que tienen que poner. Y no digan, ¿por qué tú tienes otra cosa y yo no? ¿Sale? Ok. Bueno, el paso número 2. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el eje Y. Dice suma de vectores en el eje Y. Y esta es la fórmula. Suma de vectores o de fuerzas, en este caso, en el eje Y, es multiplicar cada fuerza, pero ahora por el seno del ángulo. ¿Sí? Hace rato usamos coseno, ahora para Y vamos a usar seno del ángulo. Entonces, igual, como son 3 vectores, pues voy a hacer esa operación 3 veces. Seno de 0 por 300, seno de 45 por 500 y seno de 90 por 800. Igual reviso que mi calculadora esté en estas formas de grados con la letra D o con la palabra D y continúo. Seno de 0 es 0 por 300 me da 0. Luego seno de 45 me da 0.7071 por 500 me da 353.55, como hace un momento. Si recuerden que el seno y el coseno de 45 me da el mismo valor. Y también son newtons. Y por último, seno de 90 me da 1 por 800 me da 800. Y hago lo mismo, sumo aquí. Si me hubiera dado negativos, pongo negativos. Si me da positivos, positivos. Y si no, 0. Ahora, por favor, ¿cuánto les da esto? 800 más 353.55. Mil ciento cincuenta y mil tres punto ciento cincuenta y cincuenta y tres punto cincuenta y cinco. Ok, muy bien. Y también son newtons. Gracias. 1153.55. Entonces, estos resultados son importantes y los estoy remarcando porque son los que vamos a utilizar en los pasos siguientes, en el paso 3 y en el paso 4. Ok. ¿Dudas hasta aquí de los primeros dos pasos, chicos? ¿No hay? Bueno, parece que no. El que calla otorga, entonces continuamos. Gracias, chicos. El paso número 3 es calcular el vector resultante. Y para eso se utiliza, como les había dicho, el teorema de Pitágoras, que fue básicamente lo que hicimos aquí. Todos estos vectores los descompusimos, como veíamos ayer en la aplicación en el simulador, en un solo vector en X, que es suma de fuerzas en X, y en otro vector en Y. Vamos a ponerle otro color, que estaría aquí. Sí, suma de fuerzas en Y. Entonces, los tres vectores que teníamos antes,
yo calculé matemáticamente sus componentes. Ya ven que en la aplicación del día de ayer, eso podíamos hacer con la aplicación, o darle un clic y me aparecía el vector que yo tenía, sus componentes. Una horizontal, que es esta que dibujé en azul, y otra vertical, que es esta que dibujé en morado. Entonces, si pensáramos que este es el método del triángulo, chicos, que trabajaron el día de ayer, ¿cuál sería el vector resultante de este? De acuerdo a lo que vimos el día de ayer. ¿Cuál? La línea que los une Así es. ¿Desde dónde a dónde? desde la parte que inicia a la Ajá. flechita morada. Muy bien. Donde empieza la azul hasta donde termina la morada. Eso es correcto. Ahí, ya me fui muy chueco. Esta línea, gráficamente, como dijo su compañera, de acuerdo a lo que vimos el día de ayer, representa el vector resultante. Déjenme borrarla bien. La línea que une el inicio con el final, ¿verdad? Entonces, de aquí a acá, ya tengo pulso de marquero. Ahí está, ese es el vector resultante. ¿Y qué tipo de triángulo es este? De acuerdo a lo que vieron en Mate 2. ¿Un triángulo qué? Rectángulo. Así es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el vector resultante, ¿qué parte de mi triángulo rectángulo sería? Hipotenusa. Muy bien, esa es la hipotenusa, gracias. Y estos serían los catetos. Y si se acuerdan, el teorema de Pitágoras dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y pues si yo quiero la pura hipotenusa, pues le saco raíz cuadrada. Por eso esta formulita de aquí es exactamente lo mismo que vimos en Mate 2, el teorema de Pitágoras, pero aplicado ahora en vectores. Estos son sus catetos, la suma de fuerzas en X lo voy a elevar al cuadrado, más la suma de fuerzas en Y la van a elevar al cuadrado. Y eso me va a dar, al sacarle raíz cuadrada, el vector resultante, que como bien dijo ya su compañera, es o representa mi hipotenusa de este triangulito que estoy simulando acá. ¿Sale? Y aquí lo tengo. El suma de fuerzas en X es esta. Sí, 653.55 la elevan al cuadrado. Más la suma de fuerzas en Y, que les dio 1153.55 al cuadrado. Los elevan al cuadrado, aquí están ya elevados al cuadrado, cada uno elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. Después lo sumamos eso, aquí está la suma, y por último le saco raíz cuadrada, que es este paso, y ya este sería el resultado. El vector resultante, si hacen todas las operaciones y me van siguiendo con su calculadora, les debió haber dado este valor, 1325.82. Igual son newtons, eso es importante, las unidades, y estoy utilizando 2 decimales después del punto, que fue lo que acordamos cuando vimos cifras significativas. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan una duda de este paso 3, donde aplicamos el teorema de Pitágoras, que para eso lo estudiamos y lo aprendieron en Matemáticas 2. ¿Dudas de este tercer paso, chicos? No, profe. No hay. Muy bien. Excelente. Entonces pasamos al último paso, que es el cálculo del ángulo resultante. ¿Sí? Recuerden que yo aquí tengo esta inclinación que precisamente es el ángulo resultante. Cuando sumemos vectores siempre vamos a obtener dos resultados, ¿sí? Tengo que indicar dos resultados en tareas y en exámenes, ¿sí? El vector resultante y su ángulo resultante. Entonces, ¿cómo se calcula matemáticamente? En Mate 1 y ahorita en Mate 3, la maestra Leti les está explicando que si quieren sacar el ángulo, pues dividen o con la pendiente lo pueden sacar. Y aquí está la formulita. Dice, sacábamos en Mate 2 el ángulo dividiendo la tangente, usando la tangente de cateto opuesto, que sería el Y, entre cateto adyacente, que en este caso sería X.
¿sí? Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo. Tangente es igual a dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. Esa división me da la tangente del ángulo, pero yo no quiero la tangente, quiero el ángulo. Entonces, si recuerdan en la calculadora, cuando hacíamos eso, le poníamos Shift tangente y aparece esto en la pantalla, tangente a la -1. En la tecla se pone Shift tangente y aparece ese número. ¿De quién? Pues voy a dividir antes la suma de fuerzas en Y entre la suma de fuerzas en X. Ahí tengan cuidado, apréndanse bien esta fórmula porque no sé por qué razón en el examen siempre hay alguien que se equivoca y las pone al revés, ¿no? Pero siempre va Y arriba, que es el cateto opuesto, y X abajo, que es el cateto adyacente. Entonces, repito, divido suma de fuerzas en X entre suma de fuerzas en Y, que sería 1153.55 entre 653.55. Al hacer la división les da 1.765 y más cifras. Entonces, igual como les dije hace un momento, para estas razones trigonométricas seno, coseno y tangente, voy a utilizar casi siempre, o de preferencia, 4 dígitos después del punto, ¿sí? Para que a todos les dé lo mismo. Y entonces, ya que tengo ese número, en la calculadora le pongo Shift, tangente de ese número. Recuerden que pueden ocupar la tecla ANS, que significa Answer en inglés, o sea, la respuesta más reciente que tengan, y les da el ángulo, que en este caso me dio de 60.46 grados. Igual aquí utilizo dos decimales, dos dígitos después del punto, para que todos se expresen la misma cantidad. Y ya con eso está finalizado este ejemplo. No sé si lo fueron checando en su calculadora, si lo fueron haciendo. Sí les recomiendo que hagan, sobre todo esta parte, porque les digo es donde se atoran o donde se equivocan, tanto en los ejercicios como en el examen. Entonces, por favor, les encargo que lo prueben, lo intenten, y si no hay duda, pues pasamos a los ejercicios, a las actividades. A ver, chicos, contéstenme. ¿Tienen alguna duda de este último paso o de alguno de los anteriores? Yo sí, profe, porque Sí, entré dime. un poco tarde. Bueno, me Oh, ok, sacado de la llamada. sale. En el primer paso me quedé y cuando volví a entrar iba iniciando el tercer paso, entonces el segundo ya no lo escuché. Ah, ok, ¿quieres que te repita el segundo? Por favor. Sí, claro. Como pueden ver, el segundo es similar al primero, solamente lo que cambia es que en lugar de usar coseno, como usamos en el seno, esta que está aquí es la fórmula para calcular las componentes en el eje Y, ¿sí? Suma de fuerzas en Y o de vectores en Y es igual a lo que valga el vector por el seno de su ángulo. Es esta formulita. Como tienes aquí tres vectores, tres fuerzas en este caso, vas a hacer esa operación 3 veces, como dice acá, ¿sí? El primer vector vale 300 y su ángulo vale 0, entonces sería 300 por seno de 0. El segundo vector, 500 por el seno de 45, y el tercer vector, 800 por el seno de 90. En la calculadora les decía yo que deben revisar que aparezca en su pantalla la letra D mayúscula o la palabra D para que sea en grados las unidades que estamos utilizando. Entonces, calculas seno de 0, me dio 0. Por 300, 0. Seno de 45, 0.7071. Aquí les dije, vamos a poner siempre 4 decimales. Por 500 me dio 353.55 y seno de 90 me dio 1, por 800 me da 800. Y también como antes hicimos la suma de todos estos. Si te da negativo, con ese signo lo vas a poner, si te da positivo, así lo dejas, o si te da 0, pues también. Entonces sumo los 3, en este caso, porque son 3 vectores, y me dio 1153.55 newtons. Y eso es todo, es muy similar al paso número 1, nada más que cambia que ahora usamos seno. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Solo quería que me lo Sí, confirmara usted. sí, está bien, no te preocupes. Ok, chicos, ¿alguna otra duda?
que tengan. ¿No hay? Bueno, chicos, entonces, por favor, lo que tienen que hacer ahorita en lo que resta de la clase son observar los tutoriales, por favor, del método del paralelogramo, que es un método gráfico que les digo que está muy sencillo. Como su nombre lo indica, tienen que formar ahora un paralelogramo. Un paralelogramo es una figura de 4 lados, cuyos lados son paralelos de manera opuesta, ¿sí? El de enfrente con el de enfrente tienen que ser paralelos. ¿Qué ejemplos conocemos del paralelogramos? Pues un simple cuadrado, un rectángulo, un rombo, ¿sí? Un trapecio, todos esos son paralelogramos, ¿sale? Entonces, lo que tienen que hacer ahora es, a partir del eje, voy a hacerlo aquí en la siguiente hoja, permítanme. Les explico esa parte. En su plano cartesiano, lo que van a hacer ahora es, a partir de el eje o del origen, ahí van a trazar los dos vectores. ¿Sí? Por ejemplo, trazo mi primer vector con el ángulo que me diga, su módulo y demás. Y ahora el segundo vector, a partir del origen, también lo voy a trazar. ¿Sí? Ese es vector 1 y vector 2. Obviamente todo es con su juego geométrico, porque pues es lo que se les evalúa en este tema. Y ahora con las escuadras, lo que van a hacer es transportar, por ejemplo, este vector, que se traslade moviendo las escuadras y que quede hasta la punta del otro vector. Tiene que ser exactamente con la misma inclinación y con la misma medida. Si, por ejemplo, mide 6 unidades, 6 centímetros, 6 newtons, 6 kilómetros, etcétera. De acá también tiene que medir 6 unidades. Si este ángulo de inclinación, por ejemplo, es de 45 grados, acá, a donde me quedó, acuérdense que voy a poner ahí como si fuera mi nuevo eje de coordenadas, este ángulo de aquí con el que tracé el segundo vector, si trasladé bien mis escuadras, como les muestra el tutorial, me debe de quedar exactamente de 45. Y el otro igual, este vector igual, colocan sus escuadras como se les muestra en los tutoriales y deslizan hasta acá arriba. ¿Hasta dónde? Hasta donde empieza, perdón, hasta donde termina el otro vector y trazan con su juego geométrico la paralela. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si mide 10 unidades, de acá también debe de haber medido 10 unidades. Y si el ángulo de inclinación aquí fue de, por ejemplo, 10 grados, voy a ponerle ahí, suponiendo una medida, el ángulo de inclinación que les da acá, si trasladaron bien sus escuadras, acuérdense que sería un nuevo eje imaginario, como los explica el tutorial, este angulito tiene que ser exactamente al otro, ¿sí? 10 grados, ¿sale? Y ya tengo mi paralelogramo. ¿Qué dice el tutorial, o los que ya lo hayan visto, o cuál se les ocurre, si no lo han visto aquí por lógica, lo van a poder deducir? ¿Cuál sería el vector resultante en esta figura, en este método del paralelogramo, chicos? Es la línea que cruza desde el punto de inicio, donde están unidas las dos flechas rojas, con con el punto final de las dos, donde están unidas las dos flechas azules. Muy bien, es correcto. Sería en este caso, como dijo su compañera, la diagonal de este paralelogramo. Donde empecé en el origen, en este caso donde están las dos rojas, trazo con mi escuadra, sin irse chuecos como yo, y donde terminan las dos azules, que fueron las paralelas, ese es mi vector resultante. Igual van a hacer lo mismo, van a medirlo y de acuerdo a la escala que utilizaron, lo van a multiplicar por esa escala y ese sería el valor de mi vector resultante
y en sus unidades respectivas. Perdón, si fueran metros sobre segundo, como en el ejemplo del tutorial, o si fueran kilómetros o newtons, etcétera. Y su ángulo igual lo van a medir con el transportador desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Entonces, este ángulo que se ve aquí, desde aquí hasta donde se trazó la diagonal, que está en verde, sería el ángulo resultante, ¿sí? Y lo voy a indicar, ángulo resultante, ¿sale? Entonces, como ven, está muy fácil, ¿sí? Nada más que se forma una figura geométrica distinta. Ya vimos 3 métodos gráficos. El del polígono, que fue el del mapa del tesoro, que hicieron la mayoría muy bien, me parece. El del triángulo, que fue el que vimos ayer con la aplicación. Y el del paralelogramo, que está explicado en los tutoriales y que pues ya ejemplificamos muy bien. Y que su compañera dio muy bien la respuesta. Así que la diagonal del paralelogramo sería, en esta ocasión, la resultante de nuestra suma de vectores, ¿ok? No sé si tengan alguna duda de pero les repito, no hay prisa. Chequen los tutoriales con calma porque, como les decía yo, Isabela no me respondió, no supe si vio el mensaje, le llegó o no, y ya no les avisó a tiempo. Entonces vean los tutoriales, tienen todo el día de hoy para ponerme algún comentario, alguna duda, para que se las aclare ahí mismo, en donde está el recurso, y si ya no hay dudas, pues les dejaría yo la actividad. Les digo, van a ser 2 ejercicios gráficos por el método del paralelogramo, y la otra tarea va a ser que resuelvan por el método matemático el problema del mapa del tesoro. De todos modos, enseguida que terminemos la llamada, se las subo ahí a la plataforma. Y se van a entregar hasta el día martes, entonces tienen suficiente tiempo como para hacerlas bien y aclarar sus dudas. ¿Sale? ¿Alguna duda de este método gráfico, chicos? ¿No hay? ¿Va a subir Bueno, la pues, clase? mande, mija. ¿Va a subir la clase? El video, sí, si gustan, lo subo. Ok, Marlene. Bueno, entonces, si no hay alguna duda, pues hasta aquí le dejamos y subo las tareas y en cuanto esté el video de la clase, como saben,